Está grabando. Ahí No, está. no. Listo. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes, entonces empezamos a grabarla. Sí, yo ratifico lo que informamos la semana pasada porque es, insisto, lo que se dispuso para todas las comisiones, sin perjuicio de alguna situación particular que podamos ver como esta tuya, Lucía, que es una especie de pase, ¿sí? Acá está Ana Lucía Delgado. Sí, te escucho. Disculpame, profe, lo puse sin querer. Ah, bueno, no, pensé que querías hacer alguna consulta. No, discúlpame. No, está bien. Yo soy Alicia. Le quiero Bien. hacer una consulta. Sí, te escucho un poquito más fuerte porque tenés el micrófono muy bajo. Ah, bueno, sí. Yo también cursé sociología, pero en el 2015 con usted. Y ahora curso nada más que filosofía. Claro. Te quería decir que soy alumna de usted de Teoría General del Derecho del 2003. Es una seguidora fiel, una seguidora fiel. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer lo posible para que sea menos. Bien, bueno, tomo nota de que son unos cuantos, pero bueno, no son tantos como para ver estas situaciones particulares, y bueno, ver qué alternativas se puede encontrar. En principio, la evaluación va a ser común para todos, ¿sí? Así que en todo caso lo que sí podemos ver es la selección de temas, alguna alternativa de ese estilo que los libere por lo menos de los contenidos que ya han rendido previamente. Sin perjuicio de la información que ya pusieron ahora en el chat, le pido que me manden igualmente un mensaje, así yo me puedo hacer un listado, ¿sí? Bien. Bueno, como les habíamos dicho la semana pasada, la propuesta de este cuatrimestre, en realidad la propuesta que se inaugura con el cambio curricular, con el cambio de plan, refiere a un enfoque transdisciplinario, si se quiere, interdisciplinario. Alicia, perdón, me quedaste en la pantalla, te digo porque vas a quedar grabada para la posteridad y después hay gente que por ahí no le gusta o se enoja, aviso. Ahí está. Bueno, igual va a quedar grabado con tu nombre porque, no sé, se ve que quedó configurado así, yo eso no lo puedo manejar. Bien, les decía entonces que la propuesta que traemos este cuatrimestre tiene que ver con un enfoque transdisciplinario o interdisciplinario del derecho, es decir, salir de la dogmática, cuestión que seguramente comprenderán mejor quienes sean plan viejo, que ya hayan transcurrido materias dogmáticas en sus cursos, y por ahí para quienes son plan nuevo, que son prácticamente ingresantes, que han iniciado su carrera el cuatrimestre pasado, la dogmática todavía sea un misterio. Sin embargo, seguramente ya deben estar cursando Teoría General del Proceso, algunos, otros pueden estar cursando Civil 1, es decir, están haciendo sus primeras aproximaciones a las materias positivas o dogmáticas. Bueno, precisamente nosotros nos vamos a parar en la periferia de esos contenidos, ¿sí? Y vamos a proponer analizar qué aportes se pueden hacer a estos contenidos sustanciales que ustedes van a ir viendo a lo largo de su carrera, desde la sociología y desde la filosofía, con la idea de interpelar y también de interpretar al fenómeno jurídico, ¿sí? Para esto tenemos que partir de un punto que les proponemos también, los invitamos a pensar al derecho no como una ciencia, no como una disciplina científica, sino como una práctica discursiva social. Esto es pensar al derecho como un lenguaje. ¿Recuerdan allá cuando cursaban Teoría General del Derecho y en las primeras unidades hablábamos de la relación entre el derecho y el lenguaje, entre el derecho y la comunicación? Pues vamos a seguir esa línea y vamos a definir al derecho de una manera bastante más humilde que la idea de la cientificidad, y vamos a hablar de un derecho como, insisto, como un discurso, como una práctica discursiva que se da en un contexto social y que es llevada adelante principalmente por los órganos decisores, pero que, sin embargo, se desenvuelve en
dos ámbitos que nos interesa analizar, que son el primero, el ámbito de producción normativa, es decir, el aspecto de elaboración de las normas, y el segundo es el ámbito de la reproducción normativa, es decir, el ámbito del conflicto, del litigio y finalmente de la decisión. Esto entonces, como les decía, nos aleja de la idea de cientificidad, sin perjuicio de que puede ser perseguida esa idea, que el derecho mantiene la vocación de verdad, pero no obstante, vamos a trabajarlo desde la idea de discurso. Y esto se relaciona, entonces, con algo que mencioné recién, que es partir de la idea de conflicto. Vamos a ver que todos los grandes problemas que van a ir siendo presentados a lo largo del curso, que integran nuestra currícula, y que interesan tanto la filosofía del derecho como la sociología, es decir, hablamos de los grandes problemas tematizados tanto por la sociología como por la filosofía del derecho, es decir, grandes problemas jurídicos que se intersectan con la filosofía y la sociología, o grandes problemas sociales y grandes problemas filosóficos que han sido tematizados, captados por el derecho. Les decía que todos estos problemas dan cuenta de conflictos, dan cuenta de desacuerdos. Ese es el lugar del que vamos a partir. Y cuando estamos frente a un conflicto, cuando estamos frente a un desacuerdo que nos interese en este ámbito epistémico que estamos presentando, cuando a una pregunta problema, concurren dos respuestas y esas respuestas son incompatibles entre sí. Es decir, si una es verdadera, la otra necesariamente tiene que ser falsa. No podemos afirmar las dos a la vez. Es imposible afirmar las dos a la vez. Y vamos a ver que los problemas que se nos van a plantear a lo largo del curso desafían esta noción, desafían esta idea. Esto lo vamos a ir viendo ahora en esta misma charla, y también lo vamos a ir desarrollando más adelante. Ustedes a lo largo de su carrera van a ver incluso esta idea de conflicto, cómo se declina a través de diferentes grados de confrontación, ¿sí? Desde un mero desacuerdo, o incluso muchas veces estamos frente a lo que llamamos pseudo disputas, no hay verdaderos desacuerdos, sino que no nos ponemos, el desacuerdo no es sobre los valores, no es sobre las cuestiones últimas, sino que refiere a las palabras que usamos, ¿sí? No estamos hablando de las mismas cosas. Esto también vamos a ir viéndolo a lo largo del curso, y va a ser muy importante el momento del debate. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decíamos, ojo, porque hay que identificar muy bien el tema a debatir, porque muchas veces no tenemos debate, porque parece que estamos discutiendo, parece que estamos dando respuestas opuestas, respuestas incompatibles a un problema, y resulta que no es tal, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo guardado, así no nos vamos mucho de tema. Y les decía, tenemos a veces desde pseudo disputas o meros conflictos, meras disputas verbales que son resueltas fácilmente, identificando cuáles son las palabras que estamos utilizando, hasta verdaderos debates confrontativos, cuyo momento paradigmático es, por ejemplo, el debate oral en juicio, ¿sí? De manera que esto es importante la práctica del abogado, además del ámbito teórico en el que lo estamos presentando. En síntesis, lo que les vamos a proponer desde hoy en este curso es recoger la importancia de los saberes no dogmáticos, es decir, aquello que va más allá de la codificación, aquello que va más allá de las normas y de sus contenidos semánticos, y justamente lo que vamos a hacer es poner en crisis esos contenidos semánticos. Es decir, nuestra tarea va a ser, y es totalmente irreverente. Nosotros nos vamos a preguntar acerca de la corrección moral, de la adecuación social, de soluciones normativas que son válidas como tales, y que en muchos casos tienen legitimación también como tales. Sin embargo, las vamos a discutir igual. Por ejemplo, la cuestión del aborto, por ejemplo, la cuestión del castigo,
cómo se gestiona la protesta social, qué hacemos con la situación de los migrantes en el actual contexto global, qué sucede con las relaciones médico-pacientes, cómo actúa el paternalismo jurídico frente a las políticas de drogas, etcétera, etcétera, que se van a ir cubriendo con cada uno de los temas del curso. Para esto les vamos a proponer además algunos objetivos que ya vienen a constituir en sí mismos temas a desarrollar. Primero, desnaturalizar las prácticas asociadas a lo jurídico. Segundo objetivo, revelar el rol paradojal del derecho respecto de la gestión de los derechos y particularmente el rol paradojal del derecho en tanto discurso. Y como tercer objetivo, discutir acerca de los nuevos desafíos que se presentan desde el ámbito de la filosofía del derecho y de la sociología. Debe ser chino esto que les estoy diciendo hasta ahora, así que lo vamos a ir ejemplificando. Y lo voy a ir ejemplificando con un tema que me interesa mucho a mí, que es mi ámbito de trabajo y que además, por suerte, está de moda, así que les va a ser así. Y es la cuestión de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de naturalizar prácticas asociadas a lo jurídico? Por ejemplo, en las cuestiones de género, si nosotros miramos la evolución de los derechos de las mujeres en el ámbito de los derechos civiles, en el ámbito del derecho civil, vamos a ver que se dio un proceso, que fue efectivamente esto que acabo de referir, una evolución. Esa evolución permitió la desnaturalización de la identidad de la mujer. Si nosotros miramos el Código Civil de Vélez-Sarsfield, vamos a ver que la mujer era lo que llamábamos una incapaz relativa de hecho. Esto quiere decir que no podíamos administrar nuestros bienes, no podíamos disponerlos, por supuesto, mucho menos, no teníamos la patria potestad sobre nuestros hijos, no podíamos fijar nuestro domicilio, anexábamos a nuestro nombre el de nuestros maridos, por lo tanto no teníamos ni nombre, ni domicilio, ni patrimonio. Pero además de eso, había algunas circunstancias muy particulares. Por ejemplo, las mujeres no podíamos ser testigos, ¿sí? No podíamos ser tutoras tampoco. Lo cual nos colocaba en un lugar de disminución, de minorización. Es decir, estábamos colocadas como si fuéramos menores, como si fuéramos niños, ¿sí? Y esto se entendía como algo natural, como algo dado. Piensen ustedes en las dificultades que tuvieron las primeras mujeres que quisieron ingresar a la educación superior. Hay muchos textos escritos sobre eso, hay películas hechas sobre, hay una película hecha sobre la primera mujer que estudió Derecho, de hecho lo logró a través de una acción judicial, de manera que la idea de la mujer estaba asociada a la idea de un menor frente al derecho. Y esto era natural, esto era así, la mujer en el hogar, la mujer sometida a los designios del marido. Claramente hoy la situación es distinta, y es distinta en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Civil vigente hoy. ¿Qué demuestra esto? Que no había tales naturalizaciones. Sin embargo, el derecho contribuía a ello. Otro ejemplo, también desde la perspectiva de género, el matrimonio. En el Código Civil, el matrimonio era la unión del hombre con la mujer. En nuestra actual regulación del matrimonio, ya no hablamos de hombre y mujer, hablamos de los cónyuges. Hoy el concepto ya no es relevante el sexo y no es relevante el género tampoco, solo el hecho de ser persona. Incluso el tránsito del concepto de identidad sexual o de sexo a género es también una evolución que significó la desnaturalización, de la asignación de diferencia. ¿Esto desde dónde se logró? Se logró desde discursos éticos, desde discursos filosóficos, desde discursos sociales que contribuyeron a los desmantelamientos de esas naturalizaciones a las que contribuía el derecho.
Segunda cuestión que les había propuesto, segundo objetivo, revelar el rol paradojal del discurso jurídico. Como vemos, y como suelen sostener los colectivos feministas, tanto la epistemología feminista en el ámbito de la filosofía, como el movimiento social de mujeres en el ámbito de la sociología, de los movimientos sociales, el derecho se ha considerado como un instrumento androcéntrico, un instrumento patriarcal. Esto es porque ha sido gestionado por hombres y puesto al servicio de intereses masculinos. Así se ha denunciado. Sin embargo, ese mismo derecho que se considera patriarcal y denegador de los derechos de las mujeres, históricamente denegador de los derechos de las mujeres, es el mismo derecho, es el mismo instrumento que ha generado las herramientas de igualación, de empoderamiento de las mujeres. Por ejemplo, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que conocemos como Convención de Belém do Pará, que integra el derecho interno, el derecho doméstico. La Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, la ley contra la violencia de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ¿sí? Estamos hablando de elementos normativos o de instrumentos normativos que han contribuido de forma abierta y con mucho éxito, muy útilmente, a dotar de derechos a las mujeres y a las minorías sexuales o a las sexualidades no hegemónicas. De manera que esto revela, es un ejemplo de cómo el derecho puede tener o tiene un rol paradojal. ¿Sí? Es decir, tiene una, digamos, como dos caras, ¿sí? Y una elasticidad que le ha permitido transitar desde lugares más conservadores hacia políticas más progresistas. Siempre hablando del mismo instrumento, el derecho. Y finalmente, el tercer objetivo que les proponemos es precisamente discutir acerca de los nuevos desafíos que se presentan para el derecho, y los desafiantes son precisamente estos ámbitos no dogmáticos desde los cuales nosotros vamos a pensar los problemas. Esto es, les proponemos un desafío a la normatividad, ¿sí? Porque claramente todos los problemas que nosotros vamos a tratar tienen una solución normativa, están subsumidos en una norma jurídica. La cuestión del castigo claramente que ha sido captada por nuestro derecho penal, que decirlo, la cuestión de las políticas de drogas, el aborto, las relaciones médico-pacientes, la protesta social, todos los ejemplos que venimos nombrando y que habrán visto ustedes, integran el cronograma de trabajo. Esto es interpelar a la racionalidad del derecho. Por eso, volvemos a la idea inicial respecto de las limitaciones que tiene el derecho para erigirse en ciencia, y desde ese lugar de crítica y de, como les decía, cierta humildad del fenómeno, o cierta humildad en la definición del fenómeno, es que nos vamos a situar. Para esto vamos a hacer un aterrizaje en problemas concretos. Y este aterrizaje en problemas concretos va a ser abordado a través del ámbito de la filosofía como el ámbito de la sociología jurídica. Y para esto les voy a proponer pensar, o les traigo, dos ideas centrales que pertenecen, una a la filosofía y otra a la sociología. La que pertenece a la filosofía es la distinción tradicional que se hace entre lo que llamamos moral crítica y moral social o positiva. La moral social o positiva es el conjunto de los juicios morales y de las conductas, consecuencias de esos juicios, que tienen lugar en determinada sociedad, ¿sí? Pero no están aislados, sino que
dan cuenta o pretenden dar cuenta de una suerte de moral ideal, ¿sí? Deberían guardar cierto correlato, porque los juicios de la moral positiva o de la moral social se ordenan, se guían por los juicios de una moral que es ideal y a la cual vamos a llamar crítica, ¿sí? Esto es, aquello que consideramos bueno, que consideramos bello, que consideramos justo en relación a situaciones concretas, está ordenado a ciertos juicios que son ideales, que no refieren a situaciones concretas, sino que tienen que ver con aquello que como sociedad consideramos que debe ser, ¿sí? Y que en tanto nos dictan los principios de justicia, moralidad, igualdad, etc. Recuerdan que hace alrededor de un mes una persona anciana, un jubilado, mató a un joven que había entrado a su casa, que del relato posterior se conoce que ese anciano ese día había sido unas horas antes víctima de un hecho similar, y que cuando este joven entra a la casa y luego del hecho sale huyendo, el jubilado lo persigue y lo mata en la esquina de su casa. ¿Lo tienen presente? Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿ustedes se acuerdan el debate televisivo, mediático en las redes, que de hecho llega hasta hoy, porque todavía hay, creo que fue el jueves o el viernes pasado, vi que Jonathan Viale volvía a entrevistar a este hombre que creo que se llama Jorge, ¿sí? ¿Qué es lo que se estaba poniendo en juego ahí? Fíjense todos los juicios que se formularon respecto de que si era justo, si había actuado bien, si había actuado mal, si estaba debidamente justificado lo que había hecho, sin meternos en la cuestión de las justificaciones en términos normativos, ¿sí? Porque para esto debo presuponer que todos cursaron penal 1, por lo menos, y sé que la mayoría no. Entonces no vamos a las cuestiones técnicas, sino pensemos como ciudadanos, porque cuando hablamos de la distinción entre moral social y moral crítica, o moral social o positiva y moral crítica, los que opinamos no necesariamente somos abogados, ¿sí? Sino que se opina desde lo que pensamos como ciudadanos, ¿sí? Las prenociones que tenemos como ciudadanos respecto de lo que es justo, injusto, bueno, malo. Ahí se puso en juego. En ese caso concreto, se produjeron juicios, es decir, opiniones, enunciados respecto de si estaba bien o estaba mal lo que este hombre había hecho, si era justo o injusto. Y esos juicios, esas afirmaciones, referían a la idea que tenemos de justicia, a la idea que tenemos de retribución, a la idea que tenemos de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es un delito y de lo que es un obrar correcto. Ahora bien, se supone que entre los juicios de la moral crítica que formulamos y nuestras conductas sociales, es aquello que hacemos, y la moral crítica, debería haber una relación, es decir, que aquello que una sociedad piensa y hace en términos morales es correlato de sus principios ideales respecto de lo que es correcto o incorrecto. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que es así? Profe, yo tengo una duda, ¿le puedo consultar? Dale, un poquito más fuerte. Sí, no sé si ahí se escucha mejor. No me quedó bien claro entonces si la moral ideal era sinónimo de la moral crítica o de la moral social. Sí, moral ideal o moral crítica es el conjunto de las ideas, es decir, nuestros ideales de lo que es bueno, malo, correcto, incorrecto, bello, ¿sí? Vos tenés una idea de belleza, ¿sí? Vos tenés una idea de lo que es bueno, de lo que es malo. Bueno, esos principios conformarían lo que es una moral crítica o ideal, a la cual, cuyo reflejo, digamos, cuya proyección en el mundo concreto es la moral social o positiva,
aquello que afirmamos en el caso concreto. Vos tenés una idea de justicia y por tanto tenés una opinión en el caso concreto respecto de lo que este hombre hizo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y a ver, la moral crítica conforma un sistema. ¿Sí? Hay un conjunto de principios de la moral crítica que quienes vivimos en determinada sociedad compartimos. Por eso coexistimos en nuestro mundo social. Porque hay una ordenación, insisto, de la moral social en cuanto positiva respecto de estas formulaciones ideales que se hacen. Ahora, puede ocurrir, y ocurre, que no siempre hay un correlato. Nosotros podemos pensar ejemplos lejanos o podemos pensar ejemplos más cercanos a nosotros. Volviendo a las cuestiones de género, allá por el año 2006, de mucho ya, hace 14 años, se conoció el último informe oficial que hubo respecto de la cantidad de abortos que se producen en el país, es decir, de interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en el país. Y la estadística fue altísima. Era 0,66 por cada nacido vivo. Muy, muy alto. Lo cual indicaría que eso debería ser correlato de ciertos principios o ciertas formas de pensar al respecto idealmente, ¿no? Entonces, en un país en el cual hay una tasa tan alta de abortos conforme un informe oficial, ¿qué debemos pensar? Que la gente concurre a la idea de que es correcta la interrupción del embarazo en algunas ocasiones, ¿sí? Sí, pero la hipocresía. Ahí está. Sin embargo... Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si la que se hace el aborto es mi hermana, no es lo mismo que si la hace la vecina. Claro. Entonces, ¿qué pasa, María Elena? Resulta que Página 12, en ese momento, coetáneamente, se dio un debate en ese momento, no como el del año pasado, pero un debate fuerte respecto al tema. Página 12 lanza una encuesta. Estamos hablando de Página 12, que es un diario que históricamente apoyó la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? No era un diario conservador. ¿Qué resultado da la encuesta que hace Página 12 cuando pregunta al respecto? Sorpresivamente, el 65% de las personas encuestadas se manifestó a favor o en contra. Se manifestó en contra. Contra. Con lo cual, la proyección se cortó. De ninguna manera podíamos entender cómo se invertía de esa manera, o sea, como con un 65% de un muestreo amplio encuestado, porque realmente no me acuerdo ahora los números, pero había sido un muestreo interesante, no se les preguntó a 10 personas. Como si el 65% se manifestaba en contra, teníamos una media de abortos como resultado de ese informe oficial que se dio a conocer del Ministerio de Salud en ese momento, de alrededor de 450.000 interrupciones de embarazos clandestinas anuales. ¿Sí? Esto demuestra entonces que no necesariamente la moral social o los juicios de la moral social o positiva van a adecuarse en los hechos a esos principios ideales a los cuales nos ordenamos. Sin embargo, el vínculo sí está en la aspiración, ¿no? En la idea de que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, que hay nociones comunes que confluyen a la integración de los principios de la moral crítica. Sin embargo, como agentes morales, podemos, en los casos concretos, no actuar de acuerdo a esos principios, asumiendo, claro, responsablemente las consecuencias de eso como agentes morales. ¿Sí?
Esto lo guardamos un poquito, ámbito de la filosofía. Vamos a ver qué nos dice la sociología. Entonces le vamos a preguntar a Durkheim. Si bien nosotros no vamos a hacer un estudio, ¿no?, de teóricos de la sociología, no nos vamos a adentrar ni en la filosofía ni en la sociología como disciplinas autónomas, ¿sí? Sí les menciono a Durkheim que es uno de los principales, si no el principal representante de la tradición sociológica. Muchos lo tienen como el fundador de la sociología porque se considera que fue el primero en realizar un trabajo de campo con su obra El suicidio, en el que analiza precisamente el suicidio, y dentro del suicidio el fenómeno que él denominó suicidio anómico. Como les decía, no vamos a trabajar con Durkheim, que es de lo más interesante, pero eso obligaría a realmente hacer una genealogía de la sociología y después seguir, tampoco nos podríamos quedar solo en Durkheim. Pero sí quiero traer un concepto importante de este pensador que vivió entre 1858 y 1917, y como les digo, sienta las bases de lo que va a ser la sociología en un momento en que no existía como disciplina, y trae un concepto muy interesante, que es el de conciencia colectiva. La conciencia colectiva, dice Durkheim, es el conjunto de creencias, ¿sí? Es el conjunto de nociones. Se los voy a leer tal cual es cortito. Son las creencias compartidas y las actitudes morales que funcionan como una fuerza unificadora dentro de la sociedad. Esta fuerza se encuentra separada y es generalmente dominante en comparación con la conciencia individual. Es decir, creencias compartidas y actitudes morales que funcionan unificando. Me parece interesante traerlo porque funciona como un espejo de la moral crítica, la conciencia colectiva, ¿sí? La idea de que quienes vivimos en una sociedad compartimos creencias y compartimos ideas unificadoras, ideas que nos hacen pertenecer a ese grupo social. Y tiene de particular que la conciencia colectiva se desarrolla o varía de forma diferenciada según el grado de desarrollo de la sociedad. De manera que en las sociedades más primitivas, los lazos de la conciencia colectiva, es decir, los lazos que se establecen a partir de ese sistema de creencias y de nociones morales compartidas, es más fuerte. Son más fuertes los lazos que se establecen entre las personas que comparten esas creencias. Mientras que en las sociedades más desarrolladas, esos lazos se van haciendo cada vez más débiles. Por lo tanto, se habla de estados más fuertes o más sólidos de la conciencia colectiva en las sociedades primitivas, mientras que en las sociedades más modernas y más desarrolladas, piensen que Durkheim esto lo decía a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, él ya veía que había un proceso de individualización en el cual las personas tendíamos a alejarnos de estas creencias compartidas entre unas y otras, y a ser cada vez más individualistas. Imagínense si esto pasaba a principios del siglo XX, si hoy Durkheim tuviera la oportunidad de analizar el hiperindividualismo que podría haber hoy y que podría analizar hoy. Entonces, cuanto más desarrollada la sociedad, los lazos de la conciencia colectiva tienden a ser más débiles. ¿Cuál es el aspecto social o el aspecto de la organización social en el que la conciencia colectiva permanece más fuerte y permanece de manera represiva? El derecho, y más precisamente el derecho penal. Entonces nos permite tener una línea de análisis interesante y distinta por fuera de lo normativo. ¿Vieron los linchamientos? Pensemos en los linchamientos. ¿Qué es lo que pasa ahí?
La conciencia colectiva, o los lazos mejor dicho, los lazos que se establecen a partir de la conciencia colectiva, cuando hablamos de una conciencia colectiva sólida o fuerte, hacen que nos identifiquemos con los intereses del otro. Es decir, la idea de otredad no está presente, es ajena en las comunidades o sociedades de conciencia colectiva sólida. Quiere decir que lo que le pasa a Paula, que la estoy viendo, a Paula Berriós, o a María Elena, o a Catalina, me pasa a mí. De manera que si alguien ataca a Paula, o alguien ataca a María Elena, yo me voy a sentir no solo legitimada a salir en su defensa, sino obligada. Y de la misma manera, Paula y María Elena, respecto de ellas recíprocamente y respecto de mí. ¿Por qué? Porque estas creencias compartidas de la conciencia colectiva dan cuenta de un modelo de organización o de comunidad de una fuerte o de alta empatía. Y tiene que ver con las formas de la división del trabajo. ¿Qué es lo que ocurre en las formas menos sofisticadas de organización social? La división del trabajo es menor. Pensemos en el Estado premoderno, ¿sí? Pensemos en el Estado, en la organización económica rural. Pensemos en la organización económica y política feudal. El feudo se autoabastecía, ¿recuerdan? Se protegía de la fuera. De manera que quienes compartían esa unidad económica y política se debían consejo y se debían protección. El afuera era una amenaza, pero al interior de esa comunidad los lazos de la conciencia colectiva eran fuertes y arraigados. ¿Qué es lo que pasa hoy en las grandes ciudades? Los lazos de la conciencia colectiva se han debilitado. ¿Por qué? Porque la división del trabajo se ha hipersofisticado. E insisto también, cuando Durkheim explicaba esto a principios del siglo XX, él lo explicaba a partir de la revolución industrial, la migración del campo a la ciudad, la vida en el hacinamiento con las largas jornadas laborales en las fábricas, una realidad social hoy superada. Una pregunta tengo. Sí. Perdón. Dale. Que no es solo una cuestión de empatía, digamos, sino que son mis intereses también, digamos. Sí, y a partir de esos intereses comunes es que se genera la empatía, exactamente. Por eso les daba el ejemplo del feudo, pensemos, y los ejemplos en la sociedad, en los modelos rurales, ¿no? O sea, si viene la plaga nos afecta a todos, no solamente me afecta a mí o te afecta a vos, entonces esa necesidad de consejo, de colaboración y de protección es recíproca, es así. Porque en los modelos en los que la conciencia colectiva es más fuerte, es precisamente en aquellos que hay menos división del trabajo, es decir, en los que compartimos la suerte social, la suerte económica. ¿Sí? Entonces sí, los intereses son unos, es así, exactamente. Discúlpame. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Sí, cómo no, María. Mara. No, porque vos diste el ejemplo de los linchamientos, y no entiendo ahí cómo lo relacionás con la empatía, porque para mí, no, porque para ahora, mí es otra cosa eso. Ahora digo, no, porque justamente ahí es donde sale eso primitivo, porque uno ¿qué tiende a pensar hoy? Hoy, yo no sé quién vive, bueno, enfrente de mi casa sí, pero a casa ya no sé. No sé quién es el que vive en la esquina, no sé cómo se llama. Puedo saber qué auto tiene porque veo que cuando abre el portón sale, pero no sé si tiene uno o dos. No sé qué perro tiene, no sé cómo se llama, a qué se dedica, no sé cómo se integran las familias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué capacidad de empatía puedo tener con gente que no conozco? Eso no pasa en los modelos sociales más primitivos. Esto es bien propio de los modelos sociales hiperdesarrollados, caracterizados por una hipersofisticación de la división del trabajo. Porque la relación es modelo primitivo, poca o nula división del trabajo,
mucha conciencia colectiva, una conciencia colectiva alta, lazos fuertes. En cambio, en los modelos sociales desarrollados hay una hipersofisticación del trabajo, una conciencia colectiva débil y menores lazos de solidaridad. Decimos que los lazos de solidaridad en los modelos sociales más primitivos son lazos de solidaridad mecánica. Esto que advertía María Elena recién, ¿por qué? Porque los intereses son comunes. Nos comportamos, si viviéramos en una sociedad de esas características, nos comportamos como segmentos idénticos. Todos confluimos hacia la consecución del mismo fin, porque es un fin común, es un fin único que nos aúna, que nos hace compartir. Hay una comunión entre todos. En cambio, en los modelos más desarrollados, mis intereses son bien distintos a los del resto. Hay una hipersofisticación del trabajo. Los lazos de la solidaridad no son de tipo mecánico, no nos comportamos todos de forma idéntica, no nos dedicamos todos a la agricultura, o todos a la ganadería, o no nos dedicamos todos al artesanato, sino que cada uno tiene sus funciones. Y funcionamos al interior de la sociedad como partes de un órgano. Por eso se dice que nos unen lazos de solidaridad de tipo orgánico. Y la asimilación o la comparación es precisamente con un cuerpo. De manera que cada uno cumple funciones diferentes. ¿Sí? Alguien será la cabeza, alguien será la actividad manual, etc. Pensemos las divisiones de trabajo que tenemos hoy. Hoy ya no es solamente el campo y la ciudad. Es el campo, la ciudad, dentro de la ciudad la actividad fabril, la actividad administrativa, dentro de la actividad administrativa las múltiples disciplinas, y pensemos solo al interior de nuestra propia disciplina, lo que es el derecho. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué van a hacer cuando se reciban? Ninguno me va a decir abogado. Entonces ya sabemos que todos vamos a ser abogados. Pero alguno levantará la mano y dirá, bueno, yo voy a hacer penal. A mí también me gusta penal, pero me gusta penal tributario. Otro, sí, yo voy a hacer penal, pero no, penal tributario yo no, porque los números no me gustan. Así que, no, yo me dedicaría más bien a otro tipo de delitos, los vinculados al derecho de familia, por ejemplo, al incumplimiento de los deberes de los progenitores. Y alguien diría, no, yo voy a hacer laboral, otra rama. Ah, bueno, está bien, listo. No, pero te aclaro, que laboral patronal. Y otro levanta la mano y dice, no, yo laboral pero a favor del obrero. Fíjense en una sola disciplina, la hiperdiferenciación e hipersofisticación que tenemos. ¿Eso qué hace? Que la conciencia colectiva se debilite, que cada vez sean menos los puntos en común, esas creencias, esas actitudes morales que compartimos. ¿Sí? Es decir, este sistema social que de alguna manera se puede poner en diálogo con el sistema moral crítico, vemos que muestra debilidades en la actual configuración epocal. Sin embargo, como les decía hoy, hay algunos ámbitos sociales en los cuales permanece fuerte, permanece firme. Por ejemplo, el derecho penal. El derecho penal es una institución represiva que, si bien tiende a modelos restaurativos, progresivamente hay una corriente que lleva a eso, lo cierto es que es el ámbito de la organización social en el que todavía los lazos de la conciencia colectiva se muestran más fuertes. Por ejemplo, a través de los reclamos de justicia. Y por eso había dado el ejemplo, les dije, pensemos en los linchamientos, pero después no seguí por ahí. ¿Qué pasa, Mara, en los linchamientos? Ahí se deja ver cómo hay situaciones en que nos enlazan nuevamente a través de estas creencias y de estas convicciones morales que son comunes. Fíjense en Crónica, que es común, en Crónica, ver el cartel rojo que dice, vecinos enardecidos quisieron quemar la casa de
depravado que quiso abusar de pibes, ¿sí? Como suele aparecer en el cartel de Crónica. Y vemos la gente, los vecinos sacando los colchones, los muebles afuera y prendiéndolo fuego en la vereda. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo? Si no sabemos cómo se llama el vecino de la esquina, no sabemos quién es el de enfrente, ¿qué pasó? Bueno, no, ojo, porque es tendencial esto. En algunas circunstancias nos dejamos llevar por la horda, ¿sí? Esa horda que definía a los estados fuertes de la conciencia colectiva. De manera que está presente y en situaciones extremas reverbera la empatía. Porque volviendo a la inquietud de María Elena, en esas situaciones el interés es común. Todos vamos a coincidir en el interés en que no haya abuso de un menor. Todos vamos a coincidir en que no, ahora por ejemplo con las usurpaciones, vieron que ha habido situaciones en las cuales los vecinos se han juntado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay intereses contrapuestos, ¿sí? Hay estados de la conciencia colectiva fuertes de un lado y del otro de ese conflicto. Y estas categorías, tanto de la filosofía como de la sociología, por ahí nos pueden servir, no para encontrar soluciones, porque aclaro desde ahora, todos los problemas que vamos a plantear al día de hoy están en lo que llamamos un virtual empate moral. Puede haber soluciones normativas, pero eso no quiere decir que estemos socialmente conformes con esas situaciones, sino no generaría inquietud. Pero sí nos van a servir por lo menos para pensarlos, para tematizarlos, es decir, para constituirlos en problemas, como les decía al principio cuando estábamos hablando de los objetivos, para desnaturalizar, para desmantelar las soluciones. No nos quedemos con la idea de que porque el derecho lo dice, es válido. Y acá voy a otra cuestión, a la última, porque ya me está quedando medio poco tiempo, me parece, que tiene que ver con qué posibilidad hay de formular juicios morales verdaderos. Es decir, qué posibilidad tenemos de ponernos de acuerdo respecto de la verdad de los juicios morales, de aquello que es bueno, de aquello que es malo. Vuelvo al ejemplo del jubilado justiciero, como se lo denominó. ¿Les parece a ustedes que tenemos posibilidades socialmente hablando de lograr acuerdos respecto de si la conducta de este hombre es una conducta justa o injusta, no adecuada a derecho, porque insisto, vamos a ser súper irreverentes, no nos vamos a quedar con lo que dice el derecho, porque seguramente lo que dice el derecho, bueno, legítima defensa claramente no hubo, y esto ya lo dijeron todos los abogados que pasaron por todos los medios de comunicación, y de ahí en adelante se analizará si fue un exceso en la legítima defensa, si fue un homicidio simple, si pudo haber habido alguna alteración en las facultades de este hombre, pero bueno, son todas cuestiones que ustedes ya verán llegadas a penal 1, a penal 2. La pregunta es, socialmente, No, profe, es imposible. No, porque no todos pensamos igual. Moralmente no todos tenemos el mismo pensamiento. Para mí, no sé. O sea, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que el señor haya matado a esa persona. Por más que sea un delincuente, lo que sea. O sea, tengo mis principios. O sea, debe haber una mayoría. Como futuro elemento del derecho tampoco lo puedo aprobar, porque me parece que una persona no es nadie para quitarle la vida al otro. Pero también creo que es un poco de lo que planteó María Elena, con que si el aborto lo hace mi hermana está todo bien, pero si el aborto lo hace el vecino está mal. Entonces si hubiesen asaltado a mi abuelo, claro, si hubiesen asaltado a mi abuelo hasta lo saldría yo a matar, ¿entienden? Pero yo también pienso como Paula a la vez, de decir, no, me parece que podría haber pensado un poco más la situación, pero bueno, hay que ponerse también en los pies del otro. Esto es un tema para yo creo principalmente que si el delincuente principalmente se hubiera quedado en su casa, no le hubiera pasado nada, porque a ver, si vos vas a
cometer un delito, porque prácticamente estaba cometiendo un delito, porque es la realidad, no lo vamos a negar, el delincuente estaba cometiendo un delito ingresando a una casa que es una propiedad privada para robar o hacer lo que sea, donde vive un hombre que es una persona mayor de edad, con la cual no tiene las mismas facultades físicas, por ahí mentales, no sé, que una persona de adulta joven por ahí, para poder defenderse. Entonces yo creo que utilizó el método que más o menos está a su alcance. Obviamente que moralmente, a ver, nadie tiene derecho a matar a nadie, pero nadie tiene derecho tampoco a que lo golpeen, o que lo lastimen, o que violen sus Y posesiones. también poner en contexto, porque ya le habían robado más de una vez, creo. Claro, por eso. Una combinación de varios factores. Sí, pero por más que vos juntes todos los factores, no hay justificación que un ser humano le quite la vida al otro. Bien, bueno, fíjense, este debate que, bueno, no es nuevo, tampoco que nos está sorprendiendo, quiere decir que todos ustedes tienen ideas decantadas al respecto, ideas que remiten, a ver, que se formulan en el ámbito de la moral social opositiva, claramente, lo están exponiendo, lo están diciendo, lo están expresando, sin embargo, dan cuenta de ciertas ideas, por lo tanto, ideas acerca de la corrección moral o incorrección moral de una conducta, de manera que remite a la moral ideal o moral crítica, y además está atravesado por la conciencia colectiva, porque fíjense que de las afirmaciones que ustedes hicieron, lo que ustedes hicieron son juicios morales, todos y todas formularon juicios morales. Cada una de sus intervenciones fue eso. Cuando hablamos de juicios morales es esto. Una afirmación respecto de la corrección o incorrección de una conducta. Y no en el orden normativo. Fíjense que fueron por fuera, que era justamente lo que les pedía. Y se reveló las disimilitudes en cuanto al posicionamiento en relación a esto que veníamos mencionando como conciencia colectiva también, ¿sí? Quienes se sintieron más cerca de la legitimidad como respuesta ante la ofensa, o quienes se corren desde ahí y dicen, no, pero bueno, vamos a ver la respuesta más racional que corresponde al caso. Vamos a ver la respuesta que en justicia corresponde al caso. Todos refirieron a la justicia, con palabras más explícitas o palabras más implícitas, lo cual en el ámbito del derecho es un problema, no porque sea algo malo, sino un problema en el sentido de un asunto a tematizar. La relación entre justicia y derecho va a atravesar toda nuestra cursada, ¿sí? Es precisamente acerca de eso de lo que tenemos que hablar. Y Paula arrancó diciendo algo referido a lo que podríamos llamar la moral subjetiva, ¿sí? Como que no nos podemos poner de acuerdo, creo que dijiste, ¿no, Paula? Respecto de lo que piensa uno y lo que piensa otro. Más allá de que vos afirmaste que era lo que considerabas que debía ser, María Elena dio cuenta de que forma parte del mismo sistema moral y dijo, por supuesto, la mayoría, ¿sí? Y después Faustino dice, no, yo ofrezco una respuesta distinta, una respuesta diferente. Sin embargo, pueden incluso remitir a los mismos principios de la moral crítica, porque claro, las soluciones en el caso concreto no son correlatos idénticos de los principios. Los principios van a actuar de forma diferente en cada caso, porque acuérdense de teoría general del derecho, que los principios tienen peso, tienen importancia, ¿recuerdan? Entonces, bueno, en algún caso funcionará mejor uno y en otro caso funcionará mejor otro. Y además tampoco tenemos enunciados a priori los principios. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Sí? Bueno, pero la cuestión que viene acá tiene que ver con cómo analizamos el discurso moral. ¿Qué diferentes planos de análisis tenemos del discurso moral? Y vamos a distinguir tres. Uno que es el primero que salió. Esto es lo que llamamos metaética o nivel analítico o ética analítica, que refiere a la posibilidad de corrección, a la posibilidad de que los juicios morales
sean correctos o incorrectos en términos de verdad. Es decir, ¿puedo formular juicios morales verdaderos? Y acá Paula pareció decir que no. No, no sabemos, porque no nos podemos poner de acuerdo. A ver, reformulo la pregunta, es, de algo que yo digo que es bueno o malo, ¿se puede decir que está bien o mal mi expresión? ¿Que es verdadero, que es bueno, o que es verdadero, que es malo? ¿Sí? No, por Sí, supuesto. pero para eso debería haber alguien que defina quién es lo bueno y qué es lo bueno y lo malo. Y bueno, pero el derecho se supone que ya lo hizo, ¿no? Ahí, Hablando normativamente, hay bueno o malo. claro, el derecho ya lo hizo. Pero ¿qué pasa cuando se plantea una Pero no moralmente. inconstitucionalidad? ¿No? Por ejemplo, y no vamos a un tema caliente. Pensemos en la tolerancia cero en materia de alcoholemia. ¿Sí? Se ha planteado la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque afecta a la autonomía de la persona, la inviolabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que no es justa esa solución? ¿Que afecta mi libertad el que me prohíban circular con apenas una pinta de cerveza encima? Y estoy dando un ejemplo de lo más banal, para no generar mucha discusión. Para mí es justa, porque está con el hecho de que sí, afecta a tu libertad, pero si vos tomás y manejas, afecta a la libertad del otro. Ahí se prioriza el bien común. Yo creo que más que afectar la libertad de otro, está afectando la seguridad de los demás. Claro, bueno, sí, perdón. Alguien, antes de Manuel, alguien dijo que se afectaba al bien común. Pero no llegué a ver quién fue. Mirta. Claro, y el bien común puede estar por encima del bien de cada uno. Sí, para vivir en sociedad hay que debería estar el bien común. Si no, cada uno hace lo que quiere. Bien, acuérdense de estas respuestas que están enlazadas a la moral crítica o ideal, para cuando veamos casos concretos problemáticos, ¿sí? Por ejemplo, las políticas de drogas. Porque ahí interviene la cuestión de la salud pública como aterrizaje del bien común y se opone el principio de autonomía. No me quedó claro eso, ¿cómo? Claro, cuando se discute la cuestión de la legalización de la tenencia de drogas para consumo personal, ¿no? La legalización del consumo. ¿Qué tensiones hay? ¿Cuáles son los elementos? Es mucho más complejo, lo vamos a ver cuando lo convertemos en clase, pero para presentarlo así livianamente. Por un lado tenés la autonomía de la persona, la posibilidad de actuar conforme una moral autorreferente, de lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Es decir, dictarse el propio plan de vida. Y por el otro lado, tenés lo que sería la concreción del bien público a través de la salud pública. ¿Sí? La idea de que si alguien se droga, afecta el concepto de salud, afecta el derecho a la salud general. Y hay teorías médicas, ¿sí? Que explican cómo la droga se propaga, cómo existe el convite, cómo es una actividad de tipo social. Y ahí la discusión se torna compleja, porque los elementos que vos traes a la discusión son bastante parecidos a estos que yo estaba presentando. Está bien, en el tema de la alcoholemia además está el vehículo, ¿no? Que es un objeto que siempre genera riesgo, entonces se suma. Pero en función de las afirmaciones que ustedes estaban trayendo, que como le digo, dan cuenta de la moral crítica, está bueno, porque ya están dejando ver que va a haber debate. Entonces, guárdenlas para ver por dónde van a discutir en este momento. Porque se van a tener que actualizar ahí. Entonces, primera pregunta en el nivel metaético es, ¿existe la posibilidad de corrección de los juicios morales? Es decir, ¿existe la posibilidad de que se formulen juicios verdaderos o falsos? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Los que dicen que sí son los partidarios de las teorías descriptivistas
de corte cognitivista. Dicen, sí, porque los juicios morales dan cuenta de algo que existe, ¿sí? De manera que puede conocerse su verdad o su falsedad. Dan cuenta de algo que existe, como malo, como bueno, como justo, como injusto. Mientras que otros, ¿sí?, quienes son no cognitivistas y no descriptivistas, como señalaba Paula, van a decir, no, no hay posibilidad de acuerdo. No tenemos manera de ponernos de acuerdo respecto de cuál es el contenido de los juicios morales, ¿sí? No podemos saber si es verdad o es mentira, si es si es verdadero o si es falso el contenido de determinado juicio moral. Es decir, no podemos predicar la corrección o la incorrección. Ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a los escepticismos, a los relativismos. ¿Recuerdan en primer año también en teoría del derecho? Habíamos trabajado esta cuestión cuando hablábamos de la vinculación entre el derecho y la moral, que es donde estamos parados ahora. Estamos en el módulo 2, o en la unidad 2 del programa de teoría del derecho, si quieren, pero bueno, remixado, ¿no? Mucho más allá estamos yendo ahora. Después tenemos otro nivel, el segundo nivel, segunda proyección de análisis, es la ética normativa. Supongamos que decimos, sí, existe la posibilidad de formular juicios morales verdaderos, porque yo sé cuando tengo razón, y no es que es mi razón, es la razón que asiste al sistema de moral crítica. En ese caso, entonces, corresponde preguntarnos, bueno, ¿y cómo se conforma ese sistema de moral crítica? ¿Cuáles son los principios morales conforme los cuales voy a poder decir que algo es correcto e incorrecto? Es decir, voy a poder decir que es correcto que un Estado prohíba la utilización de estupefacientes porque afecta a la salud pública. ¿Cuáles son los principios que intervienen ahí? ¿Podría ser el orden público? ¿Podría ser, como decía Mirta, el bien público? Y ahí nos vamos a encontrar con algo sobre lo que vamos a volver también a lo largo de todo el curso, que tiene que ver con la disputa entre modelos perfeccionistas en materia ética y modelos que sostienen la autonomía. Los modelos perfeccionistas en materia ética son aquellos que dictan cuál es el correcto obrar, dictan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para determinada sociedad. Cuando el Estado, a través de sus políticas públicas, recoge esos dictados, decimos que estamos frente a soluciones paternalistas, ¿sí? Cuando el Estado nos dice cómo debemos actuar frente a determinadas situaciones de acuerdo a un registro, un sistema moral determinado, entonces decimos que estamos frente a una solución o a una política paternalista. Sí, pero que puede ser muy peligrosa. Puede ser muy puede peligrosa. pasar otro límite. Claro, lo que pasa es que el paternalismo, ahí venía y la pregunta iba a ser, ¿es malo el paternalismo? Bueno, vamos a ver, habitualmente tenemos un encuentro, una clase sobre paternalismo. El profesor Portela suele dar una clase de paternalismo muy, muy buena. Y es un tema complejo, porque el paternalismo pisa todo. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, bueno, en políticas de drogas, claramente las soluciones prohibicionistas en políticas de drogas son soluciones paternalistas, ¿sí? Algunas formas de actuar en la relación médico-paciente también son soluciones paternalistas. De hecho, la relación médico-paciente tradicionalmente ha sido una relación paternalista. El médico que mide la información que da a su paciente, que le dice a los parientes pero no le dicen al enfermo. Esto es algo que se está revirtiendo. Además, nosotros hoy en día, desde el 2009, tenemos una ley que rige las relaciones médico-paciente, con lo cual eso poco a poco se ha ido dejando de lado y hoy está proscripto, pero lo cierto es que uno frente a ciertos conocimientos no tiene muchas facultades para revelarse.
Cuando pensamos en la eutanasia, por ejemplo, la prohibición de la eutanasia, y claramente estamos frente a una solución paternalista. La prohibición de fumar. La prohibición de fumar en lugares cerrados es una medida paternalista. Ahora, ¿es mala? ¿Todas las medidas paternalistas son malas? Cuando lleguemos al tema, que seguramente esto, insisto, lo vamos a ver cuando trabajemos políticas de drogas, vamos a ver que bajo determinadas circunstancias el paternalismo puede estar moralmente justificado, bajo ciertos niveles de racionalidad. ¿Sí? Cuando se obliga a una persona que transita en moto a ponerse un casco, estamos frente a una solución paternalista, claramente racional y justificada esa solución paternalista. ¿Sí? Cuando se obliga a transitar con el cinturón de seguridad puesto, está claramente justificada, es racional, es razonable y es proporcionada esa solución. Cuando se prohíbe conducir habiendo bebido, es una solución proporcionada y razonable. En general tendemos a pensar que sí, podemos ver con qué límite, pero como ustedes bien señalaron, y hubo bastante acuerdo, hay un riesgo mucho mayor que conjurar. Entonces, en este segundo nivel de análisis, nos vamos a encontrar con esta cuestión de cuáles son esos principios. Y les decía, va a ser común que volvamos sobre una discusión que tiene que ver, por un lado, con un modelo perfeccionista que traza ideales de vida a la sociedad, y a este modelo que llamamos perfeccionista se opone un modelo que defiende la autonomía, la moral autorreferente. Y el principio de autonomía, que nosotros lo tenemos legislado con carácter, jerarquía y rango constitucional en el artículo 19 de nuestra Constitución, ¿qué es lo que define? Que cada sujeto puede darse su propio plan de vida y dictarse sus propios ideales de excelencia personal y vivir conforme a ellos. ¿Sí? Pero, aclaro, estamos hablando de actos que sean autorreferentes, es decir, no actos que sean heterónomos, que afecten a terceros exactamente, sino autonomía. La autonomía refiere a actos autónomos, no afecta a un tercero. Entonces, ¿podemos discutir sobre la eutanasia? Sí, podemos discutir sobre la eutanasia, porque no hay ningún tercero que se afecte. Es la propia vida, es el propio cuerpo. Podemos discutir en políticas de drogas, y ahí vamos a ver que el perfeccionismo puede disputarnos, ¿sí? Y puede haber soluciones paternalistas que discuten, ¿sí? Lo mismo sucede con la cuestión del aborto. Hay concepciones que discuten desde la autonomía personal y cuestiones que discuten desde los eventuales intereses del embrión. Entonces la discusión se va complejizando. Pero a lo largo de todo el curso, insisto, vamos a trabajar al menos con estos dos modelos. Vamos a ver las discusiones que se van a ir reiterando por el enfrentamiento, por la disputa entre estos dos modelos. Perfeccionismo versus autonomía. ¿Sí? Bueno, y finalmente a la proyección metaética y a la proyección normativa que se pregunta cuáles son los principios, nos vamos a centrar, o vamos a referir, pero no la vamos a trabajar en realidad, a lo que es la ética descriptiva. La ética descriptiva tiene que ver con los juicios que se formulan en el mundo social. Se aproxima más a esta otra vertiente que nosotros vamos a trabajar desde la sociología. ¿Sí? Y ahí, bueno, terminamos de redondear. ¿A qué reconduce todo esto? En definitiva, como habíamos dicho al inicio, a la relación entre derecho y moral. A lo largo de todo el curso nos vamos a ir preguntando precisamente esto. ¿Qué relación hay entre el derecho y la moral? Porque en definitiva, esta disputa
que yo les refería recién, los diferentes niveles del discurso ético, la posibilidad de disputar a la norma desde las periferias no dogmáticas, van a reconducirnos siempre a esta discusión. ¿Qué relación existe entre el derecho y la moral? Y les recuerdo que al menos dos respuestas vamos a tener a esta pregunta. Las tesis de la identificación conceptual y las tesis de la separación conceptual. Es decir, mientras para uno derecho y moral van al unísono en el sentido de que la descripción del derecho debe remitir necesariamente a la conceptualización moral, es decir, que la relación es definitoria, que la moral es un elemento, una característica definitoria de derecho, así como el ladrido es una característica definitoria del concepto perro, ¿sí? Para algunos, entonces, la relación es de identificación, para algunas teorías, a las que llamamos a grandes rasgos naturalistas, exactamente. Para otros, en cambio, la relación no es conceptual. No quiere decir que no haya vinculación, claramente hay vinculación entre el derecho y la moral, no lo podemos negar. Pero no necesariamente de tipo conceptual o definitorio. Esto quiere decir que se puede definir al derecho, que podemos hacer un acercamiento al derecho válido, racional, sin necesidad de recurrir a términos éticos. Y esto es lo que nos va a tener entretenidos, en definitiva, a lo largo del curso. La semana que viene van a tener clase, si no me equivoco, con Victoria Lascano, y van a trabajar este tema. Van a trabajar la identificación conceptual entre el derecho y la moral versus la separación conceptual entre el derecho y la moral, y con estos dos encuentros introductorios teóricos vamos cerrando lo que es la presentación de los modelos epistémicos, y ya vamos a pasar directamente al aterrizaje de problemas concretos, y en la siguiente clase, que si no me equivoco ya va a ser el 30, vamos a empezar a hablar de globalización, porque lo que nos propusimos este cuatrimestre, como les habíamos dicho, es trabajar los temas desde la coyuntura. Y bueno, la verdad, hoy no hablar de globalización es negar este momento que nos ha tocado, es negar la reflexividad del presente, ¿sí? Porque el tema globalización, que parecía ya superado, parecía que a la teoría ya no le interesaba, de repente arremetió con todo a partir de la pandemia, y nuevamente estamos discutiendo la altura de los muros, la posibilidad de la circulación migrante, etcétera. Temas que ya, no digo que habían salido de la agenda, pero que no eran los temas más debatidos, por lo menos en nuestra currícula. Se nos ha vuelto a la agenda. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo no puedo asistir a la clase anterior y quería saber cómo se va a evaluar la materia. En principio con un debate, si mantenemos este número, que son unos 80 y ya les digo, bueno, ahora bajaron, pero andan entre los 60 y los 75, 65, 75, vamos a hacer debates, ¿sí? Los debates son reglados, esto es, se establece un tiempo determinado para la presentación de los temas. A ver, primero se elige un tema por debate. En cada debate disputan dos grupos. Los grupos se van a conformar de acuerdo a la cantidad de alumnos que haya. Se selecciona un tema único de debate para esos dos grupos. Uno va a sostener una postura a favor y otro una postura en contra del problema que se plantee. Los grupos lo pueden definir, o sea, la integración de los grupos la pueden definir ustedes, y la elección del tema también. Sí, nosotros los vamos a ayudar con la definición del problema para que se genere un verdadero debate, y el debate es reglado, de manera que tienen tiempo para una presentación breve, y luego tiempo para hacer réplica, pero eso lo vamos viendo más adelante. Oral, no hay que presentar nada por escrito, no se presenta ningún papel, ninguna monografía, ni nada por el estilo, solamente el debate oral.
Ah, perfecto. Y la fecha asignada sería el 2 de diciembre, ¿no? La fecha que tenemos asignada en principio sería el 2 de diciembre, pero les habíamos dicho la semana pasada que esto en realidad es provisorio porque no nos han incluido ni a filosofía ni a sociología en el listado de materias cuyos exámenes fijó el Consejo Académico. Así que, bueno, un poco más cerca de la fecha lo vemos de manera que no se les superponga, porque yo entiendo que como gran parte de ustedes son ingresantes de este año, deben estar cursando, me imagino, Civil 1. Pero hay gente que está cursando Sociología o Filosofía Plan Viejo y por ahí están con Reales, con Procesal Penal, con Familia, o sea, no van todos al unísono. Así que vamos a ver cómo hacemos para coordinar esas diferencias de fechas que se puedan presentar, ¿sí? Que va a ser lo más complicado. Pero Profe, bueno, ¿te puedo hacer otra consulta? Sí, cómo no. Hay una actividad subida al aula virtual, ya podemos ir Sí, haciéndola y la se actividad, entrega. lo que yo les he subido, les cuento lo que les subí al aula virtual. Tienen un texto del profesor Carlos Nino sobre la justicia, que sirve como panorama teórico general, ¿sí? No es necesario que se estudie, pero sí me pareció interesante porque él lo que plantea justamente es el inconveniente que trae el hermanamiento conceptual entre derecho y justicia, o sea, qué problemas plantea y analiza diferentes formas de abordaje. Hay un texto del profesor Guibur que yo quería charlar hoy, pero que se nos fue la clase, pero ya se los comento, que es un texto cortito, de 2 páginas, cuyo título es ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Sí? Y después tienen una actividad, que es un recorrido de lectura que yo les hice, a través del texto de Nino, de Introducción al Análisis del Derecho, es un capítulo que no se trabaja en teoría del derecho, sobre la valoración moral del derecho, y que sigue un poco lo que trabajamos hoy en clase. La actividad no es para que la hagan ahí, sino para llevarlos a pensar. ¿Sí? Hay, por ejemplo, un caso en el que les pregunto, que les pido que piensen, situaciones en las cuales ustedes en su vida cotidiana formulan juicios morales positivos divergentes de sus juicios de la moral crítica. ¿Sí? Yo en clase, para los que hayan cursado filosofía, recordarán, siempre molesto con el ejemplo de la infidelidad al amigo o a la amiga, ¿no? Cómo todos creemos en nuestra sociedad lo importante que es la amistad y cómo valoramos la amistad, pero ¿qué pasa si por ahí un viernes a la noche, un sábado, una amiga o un amigo nuestro, van ustedes porque son mucho más jóvenes que yo, pero bueno, me puede pasar a mí también, me propone un plan chino porque se peleó con su pareja y entonces quiere que lo acompañe o que la acompañe a pasar una noche depresiva y yo no tengo ganas, y entonces en vez de decirle no tengo ganas de compartir tu plan depresivo, y le invento que está enferma mi abuela, ¿sí? Cosa que seguramente alguna vez han hecho ustedes, o que tienen un programa familiar al que no se pueden negar, o que tienen que estudiar. ¿Y eso qué significa? Quiere decir que descrean de lo valiosa que es la amistad. No, pero en este caso concreto asumieron como agentes morales el ir en contra de esos propios juicios de la moral crítica a través de una actitud que se desarrolla en este mundo social positivo, que es divergente, que es diferente. Como habían dicho hoy ustedes, bueno, la hipocresía, pero en una mínima expresión. O la infidelidad en la pareja. Seguramente si hacemos una encuesta y le preguntamos a 100 personas, ¿usted qué opina? ¿Está a favor de la fidelidad? ¿Considera que es valiosa la fidelidad? ¿Que es un principio a defender? Y el 99% va a decir que sí. Algunos dirán que no, porque el amor libre, pero en definitiva el amor libre también defiende un concepto de fidelidad, y eso no quiere decir que las 99 personas que dijeron eso, toda su vida le hayan sido fiel a todas sus parejas. Eso implica que no se crea como valiosa la lealtad o la fidelidad, seguramente no, sino que en el caso concreto
insisto, se actúa de forma divergente. Se van a encontrar con alguna cosita como esa en esa actividad que, insisto, no es para entregar, no se presenta, no se manda, sino que es para ayudar a la lectura del capítulo 8 de Enigma. Que se los voy a subir porque no se los subí todavía, me estoy dando cuenta. Y, ¿qué más les dejé? No, nada más. Lo que sí les voy a subir, que no está todavía, es un pequeño resumen muy breve de 4 páginas que les hice yo de Durkheim. No es texto, no es fuente directa de Durkheim, sino que es un resumen que efectué yo, que me parece que les puede ser útil, que refiere a estas cuestiones que estuvimos charlando hoy. Eso se lo subo ahora a la noche. Y respecto del textito de Guibur, ¿qué gusto tiene la sal? Ya los dejo porque se termina el horario, estamos pasados. Esto es un cuento. Guibur les dice que hay unos comensales que están reunidos en una mesa, han sido invitados a comer a un lugar, y empieza un debate acerca de si la comida está debidamente salada o no, si el sazón es suficiente. Entonces empiezan a preguntarse cuánto es suficiente sal, cuándo es poca la sal, cuándo es mucha la sal, y se proponen soluciones para ese terrible cuestionamiento. ¿Cuándo el risotto está bien salado? ¿No? Entonces, entre las estrategias para dirimir la cuestión, van a buscar el libro de doña Petrona de Gandulfo, que es así como la decana super master chef de la Argentina. Y claro, ni siquiera en el libro de doña Petrona, porque doña Petrona lo que dice, una pizca de sal o sal a gusto. ¿Para qué sirve este texto? ¿Para qué se los traje? Porque les da la razón a ustedes cuando hoy hicieron sus aportes respecto de la posibilidad de acordar respecto de los juicios de la moral crítica. Preguntarse por la corrección de un juicio moral, por la verdad o la falsedad de un juicio moral, es como preguntarse cuándo es suficiente la sal, cuándo un risotto tiene la sal adecuada. Así que es para eso, es una gran metáfora, es muy, muy divertido para leerlo, lo leen fácilmente. Qué difícil, si no sabemos cuánto es mucho, cuánto es poco, ¿cómo vamos a saber si un juicio moral es verdadero o es falso? ¿Sí? Así que bueno, los invito a leerlo, y después esta noche les subo también este textito de Durkheim que les va a servir. Después, respecto de los temas puntuales que vamos a ir trabajando, tenemos en soporte digital el libro del profesor Portela, así que vamos a ir subiendo los capítulos a medida que trabajemos cada uno de los textos. Para la semana que viene vamos a trabajar también con obras generales, y después para globalización hemos seleccionado un par de capítulos de Zygmunt Bauman, ustedes lo habrán escuchado nombrar, fue uno de los principales teóricos de la globalización, es un autor de divulgación, así que es de muy fácil lectura, no van a tener ningún problema para el acceso, y además lo que tiene globalización es que hay mucha información de mucha calidad en la red. Y sobre todo, ahora con la cuestión de la pandemia, se ha vuelto sobre el tema. Si ustedes buscan en Le Monde Diplomatique, pónganle Le Diplôme, van a encontrar mucha información de los principales filósofos y sociólogos del momento, opinando sobre las consecuencias, razones y consecuencias de la pandemia y cómo esto impactó en el mundo global. Y hay revisiones interesantes respecto de las categorías de la globalización en sus principales proyecciones. Esto es proyección económica, proyección política, proyección social o humana. Y lo más interesante, las paradojas del orden global, ¿no? Porque, por un lado, es un gran problema, es un gran causante de marginalidad, de pobreza, de exclusión, de conflictos. De hecho, por algo Ulrich Beck a esta sociedad que vivimos no la llama ni sociedad moderna, ni posmodernidad, ni modernidad tardía, ni globalización, sino que la llama sociedad de riesgo. Y habla de los diferentes riesgos que van desde el riesgo ambiental hasta el riesgo nuclear. Pero así como tenemos los riesgos y las consecuencias negativas, tenemos las consecuencias positivas de la globalización. Por ejemplo, el avance del derecho internacional de los derechos humanos. Yo les di unos ejemplos hoy.
la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, pero podemos hablar del Pacto de San José de Costa Rica, del Pacto de Derechos Internacionales y Políticos, la Convención Interamericana sobre las personas sobre las personas mayores, la Convención Internacional sobre sobre los derechos de las personas con discapacidad. O sea, la atracción que ha generado el derecho internacional respecto a los derechos domésticos es una consecuencia positiva de la globalización. Bueno, los dejo porque les estoy retrasando el café y por ahí tienen otra materia 18:30. Seguimos en contacto y bueno, nada, nos seguimos viendo en las próximas clases. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Muy buenas. Chao. Nos vemos.